Hola, de nuevo entonces saludo a las maestras y a los maestros y a los chicos y a las chicas que nos acompañan en los diferentes municipios de Antioquia a través del curso y pendientes del curso Vamos para la Universidad. En el día de hoy vamos a seguir desarrollando la unidad que se refiere al discurso escrito y su comprensión, que se trata de la unidad número 4, y quiero contarles cuál va a ser entonces el desarrollo de la temática para que estemos, digamos, conectados con la temática que vamos a tratar el día de hoy, y pues como siempre invitarlos a que participen, a que nos envíen sus inquietudes vía chat y a que obviamente expresen sus opiniones. Entonces, como les decía, pues esta va a ser como la hoja de ruta del día de hoy. Vamos a trabajar entonces los siguientes temas. Esta es la unidad del discurso escrito y su comprensión. Lo primero que vamos a hacer entonces es la revisión de la actividad número 4 que la habían desarrollado ustedes en la unidad anterior, que correspondía, digamos, al desarrollo de una prueba escrita. Y luego vamos a hablar de cómo organizamos el material académico. Recuerden que ya hemos hablado de las unidades del discurso, de las características del discurso, y tenemos ya una mirada general y detallada de cómo están estructurados los textos. Ahora vamos a ver entonces cómo nosotros podemos recopilar material para empezar a hacer la producción textual o para comprender aquellos textos de tipo académico que conocemos a través de los diferentes, digamos, procesos de educación, tanto en sus colegios como en el desarrollo de actividades como las que hacemos Vamos para la Universidad. Y por último vamos a realizar una actividad que tiene que ver con el tema que vamos a trabajar el día de hoy, que es la organización del material académico. Antes entonces de detallar, digamos, como el tema de la actividad, recordarles siempre la guía de aprendizaje para que este curso, para que puedan cumplir con los objetivos planteados. Lo primero, recuerden repasar el material de las clases que se encuentra consignado en la plataforma. Recuerden que estamos en la unidad número 4 y allí, digamos, antes de las clases ustedes podrán, digamos, acercarse a los temas para poder profundizarlos. Hay también varios recursos de apoyo y pues también los invitamos a que siempre revisen esos recursos de apoyo que les ayudan a profundizar las diferentes temáticas, y pues también la realización de las actividades que corresponden a cada semana o a cada unidad, tanto la actividad integradora pues como otras actividades que estamos compartiendo a través de estos encuentros que ustedes están subiendo a los foros y demás. Y pues por último la participación a través de videoconferencia que la hacemos pues durante estas sesiones. Bueno, entonces antes de este tema, pues vamos a entrar a evaluar entonces la actividad que tenía que ver con el desarrollo de una prueba escrita. Muchos de ustedes participaron, hubo una gran participación, y vamos a revisar entonces algunos de los ejemplos que nos mandaron de los municipios y de los estudiantes que participan de las instituciones educativas que se encuentran en los diferentes municipios. Recuerden que básicamente entonces lo que se buscaba era que ustedes desarrollaran una prueba escrita y que luego, digamos, de esa experiencia que tuvo cada una y cada uno de ustedes, respondieran las siguientes preguntas. La primera era ¿qué estrategias utilizó para responder cada una de las pruebas? También les preguntábamos en qué prueba pudo tener mejor desempeño y cuáles pudieron haber sido las razones y por qué considera que se dieron los resultados. Puede ser que a algunos les haya ido muy bien y a otros no tan bien. Vamos a ver entonces qué contestaron en algunas de las instituciones, y pues ustedes nos enviaron sus escritos a través del aula virtual. Por ejemplo, les invito a ver entonces primero esta prueba que corresponde a la institución educativa Atanasio Girardot. Esta prueba es de Jonathan Cardona Elejalde. Observemos lo que nos contestó Jonathan y pues preguntémonos qué tanto lo que nuestro compañero, digamos, expresa tiene relación con lo que pasó con cada una y cada uno de ustedes y en qué se sienten identificados. También quisiera que nos contaran cómo fue también ese desarrollo, digamos, de esta actividad y cómo fue esa experiencia. Voy a ampliarla un poquito. Bueno, entonces
sobre la primera pregunta, ¿qué estrategias utilizó para cada prueba? Entonces él nos respondió que lo que hizo fue leer el texto y los gráficos, luego leer cada pregunta y volver a leer el texto y los gráficos para responder. Entonces acá claramente entonces Jonathan nos está hablando de una técnica de estudio que es la relectura. Entonces Jonathan lo que hizo fue releer. Y es, digamos que una necesidad que se nos presenta cuando nos están preguntando por el sentido de un texto. Generalmente necesitamos volver sobre el texto para poder inferir, para poder corroborar, digamos, si esa idea inicial que se nos quedó, digamos, en la mente frente a eso que estamos respondiendo, realmente sí es lo que sí corresponde, digamos, a la primera opción que vemos como respuesta correcta, o más bien habrá que volver a repasar todo el texto. Bueno, ¿en qué prueba tuvo mejor desempeño? Dice Jonathan que en la prueba que mejor tuvo desempeño fue en el Lago Chat. No sé qué pasó, digamos, con el proceso de cada uno de ustedes. ¿Y por qué considera que se dieron estos resultados? Él dice que considera que le fue muy bien en el Lago Chat, ya que fue más gráfica que las otras dos pruebas y de cierta forma se hizo más fácil responder, a diferencia de las otras dos que eran más de texto. Es una respuesta bastante lógica. Recuerden que los gráficos, la información que encontramos expresada a través de imágenes, de dibujos, sirve para que nosotros podamos complementar y para que podamos darle un contexto a la información que estamos tratando de comprender. Entonces es muy probable que muchos de ustedes hayan sentido lo mismo que sintió Jonathan Cardona cuando respondió esta prueba escrita. Muchas gracias, Jonathan, entonces, por la participación. Vamos a ver otra prueba entonces para que sigamos, digamos, revisando este ejercicio. Dice Brian Zapata Cañas, dice qué estrategias utilizó ella. La estrategia de Brian, fue mi estrategia: leer el texto, después de leerlo leía las preguntas y si no entendía alguna pregunta volvía a leer el texto. Entonces acá volvemos a identificar la misma técnica que digamos que usó el compañero anterior, que era Jonathan, de releer. Y releer digamos que no ya de forma completa el texto, sino cada una de las unidades textuales, por ejemplo, como los párrafos. Cada párrafo puede ir diciendo la idea principal. Bueno, ¿en qué prueba tuvo mejor desempeño? Igualmente, en la prueba que mejor me desempeñé fue en la del Lago Chat, porque fue la prueba que mejor se expresaba en las incógnitas. Le parece que estaba mejor planteado el cuestionario a través de esta prueba. Y ¿por qué considera que se dieron los resultados? Porque se dieron estos resultados por falta de preparación lectora y comprensiva. La pregunta es si entonces a Brian quizás no le fue muy bien y entendió la importancia entonces de estar repasando, o de estar más bien practicando bastante la lectura comprensiva, que es la que nos ayuda pues en últimas a comprender mucho mejor este tipo de pruebas escritas a las que se van a enfrentar ustedes, que se han enfrentado, digamos, a lo largo del bachillerato, mucho más, digamos, en grados como décimo. Igual sucederá en 11 cuando tengan que presentar pruebas de estado, y si se van a presentar y si van a aspirar a ingresar a universidades como la Universidad de Antioquia, que también realiza una prueba escrita. Entonces, bueno, muchas gracias entonces a Brian. Vamos a irnos para Andes a ver qué nos contaron en Andes. Este es un trabajo, digamos, que no está marcado, pero miren lo que nos contestan desde Andes. La primera prueba, observé mucho las imágenes para que no se confundieran. En la segunda leí un poco más para poder responder mejor, ya que era un poco más de lectura. Bueno, nos está detallando cada una de las pruebas. Y en la tercera traté de comparar y leer bien para comprender lo que quería decir cada una de las cartas. Entonces, acá estamos identificando, digamos, otras técnicas de lectura. Acá está la observación. Vamos a dejarla señalada para que se la graben ustedes también. Miren que en la primera prueba que analizamos también nos hablaron de la importancia de la observación de las imágenes. En la otra, leer un poco más. Entonces volvemos a
identificar la relectura como una técnica bastante importante, releer. Y en la tercera, entonces, lo que hizo el compañero fue comparar y leer bien para comprender lo que quería decir cada una de las cartas. Entonces, acá está diciendo que lo que hizo fue una comparación y hacer analogías, tratar, digamos, de relacionar el tema con las posibilidades, por ejemplo, de respuesta que se están dando, pues también es una forma de ir comprendiendo la información. Y pues nos dice esta persona, este compañero o compañera, tuve mejor desempeño en la primera, ya que las gráficas me ayudaban para poder responder. Entonces encontramos una coincidencia. La lectura acompañada de gráficas, de imágenes, ayuda, digamos, a una comprensión mucho mejor. Pero recuerden que cuando uno está, digamos, repasando un texto que no tenga gráficas, también puede, digamos, a través del análisis que se va desarrollando, pues hacerse una idea gráfica, digamos que desde la imaginación de lo que el texto está diciendo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues a través, recuerden, de los organizadores gráficos, el flujograma, el mapa conceptual y demás. Bueno, y porque sus gráficas podían dar a entender mejor este tema. Muchas gracias a esta participación también. Vámonos para Bijao, que es en el Bagre, una de las pruebas que nos enviaron desde allá. Esta prueba es de David Ortega. Bueno, David lo que nos responde es lo siguiente. Bueno, entonces lo que David hizo en principio fue leer con atención y saber interpretar lo que me decía en la escritura, más las preguntas. Según eso, iba escogiendo la respuesta. Bueno, vamos a ver, David, acá vamos a también hacerte una recomendación ortográfica. Recuerden que el verbo ir en esta conjugación es con B, pues también la importancia, digamos, de usar los signos de puntuación para que se entienda un poco mejor la idea. Bueno, esta, digamos que es la preposición, no es el verbo, por eso no iría con H. Entonces, la técnica que nos está acá mencionando es leer con atención. Ojo con esto, atención en la lectura para saber interpretar. Eso es clave, digamos, en los ejercicios de comprensión lectora. No se lee de la misma forma si estoy leyendo por ocio, porque quiero conocer una historia, porque hay una narración que me llamó la atención, porque de pronto en una clase me recomendaron un libro, porque un amigo o una amiga se leyó un libro y dijo que era maravilloso, o lo leímos, por ejemplo, en una red social. No es igual esa lectura que hacemos digamos, de primera mano, que la que debemos hacer para responder una prueba de lectura. Esa lectura requiere que pongamos atención y que nos concentremos más en esa interpretación. Y bueno, lo segundo que pasó, entonces la prueba es en la que mejor le fue, dice que es en la de la gripe, ya que lo que había era que leer el párrafo bien y asimismo ir respondiendo y saber uno interpretar. Muy bien. Y lo tercero, entonces, fue si le fue bien o mal, qué tan bien le fue, y porque estos resultados, David dice que le fue bien porque supo leer e ir entendiendo las preguntas con relación a las respuestas, así como las respuestas. Muy bien, muchas gracias entonces, y vámonos a otra prueba también del Bagre para que vayamos cerrando entonces este ejercicio y empecemos a tratar el tema del día de hoy. Esta prueba dice, bueno, lo que utilicé, la opción de releer. Bueno, volvemos entonces otra vez a esta opción, un buen conocimiento y comprensiones de las actividades, y así poder resolver y analizar más a fondo. Esto es clave, centrarnos también muy bien en qué es lo que nos están pidiendo responder, porque muchas veces lo que ocurre es que quizás hayamos entendido muy bien la idea central que se nos está planteando en la prueba escrita, pero no ponemos mucha atención en qué es lo que están pidiendo las actividades, cuál es en realidad la respuesta que requiere. Y recuerden que estas pruebas buscan
tienen algunos distractores para que nosotros como que nos enganchemos en lo que aparentemente es lo fundamental en la primera, digamos, leída, pero cuando se lee a fondo y uno logra comprender muy bien qué es lo que le preguntan, cuál es el problema que se está planteando, es más fácil llegar a la solución correcta. Bueno, y digamos que esta persona también tuvo un mejor desempeño en la prueba número 2, que ya había solo que interpretar bien, dice que porque ya que había solo que interpretar bien. Y el resultado, porque en la forma en que se responde se debe analizar bien y releer muy bien. Acá recalcamos entonces la relectura como un apoyo fundamental para comprender muy bien las pruebas escritas a las que nos estamos que estamos resolviendo, digamos, en los procesos académicos. Entonces, ojalá que estas herramientas, las que hemos abordado en estos encuentros y demás, sigan ayudándoles a ustedes para tener mejor destreza a la hora de responder entonces estas pruebas. Bueno, vamos entonces al tema del día de hoy. Como les decía, vamos a hablar entonces de la organización del material académico y pues partiendo, digamos, de lo que ya había ocurrido en las sesiones anteriores y en el desarrollo de esta unidad, que habíamos hablado entonces de las unidades del discurso, de qué importancia tienen esas unidades del discurso dentro de la estructura de un texto, y antes de eso habíamos hablado de la importancia del párrafo, de las funciones que tienen los párrafos, que pueden ser, digamos, de contenido, otros digamos con una función muy específica según el lugar que ocupen dentro del texto. Y pues también en la sesión anterior a esta habíamos hablado de manera detallada de las características del discurso, porque es importante la cohesión, porque es importante la coherencia, la armonía del texto, la concreción y demás. Bueno, entonces, teniendo en cuenta todos esos aspectos que incluso analizamos a través de un ejercicio que ustedes desarrollaron en sus aulas y compartieron a través del chat, pues vamos a abordar entonces este tema de la organización del material académico. Digamos que, ¿qué es lo primero a lo que nos enfrentamos cuando estamos frente a la búsqueda de la información o ante el desarrollo de un tema o ante la comprensión de una temática específica? Entonces, a lo primero que nos enfrentamos es a la búsqueda. Lo que tenemos que hacer es un rastreo de la información, es recopilar información, juntar información que nos ayude a comprender muy bien o que nos ayude a hablar muy bien sobre aquello que queremos decir, sobre esa temática que queremos plantear. Bueno, entonces, ¿cómo, digamos, sería ese paso a paso en la búsqueda entonces que hacemos de información, tanto para comprender como para expresar un mensaje? Entonces, lo primero que debemos hacer es tener claro el tema. De esto ya hemos, digamos, dado algunos detalles sobre la importancia de saber muy bien qué es lo que voy a decir. Esa es la primera pregunta que ustedes deben hacerse cuando van a expresar algo. ¿Qué es realmente lo que quiero decir? Y si digamos que la forma en que estoy realizando esa búsqueda de información para poder elaborar ese mensaje tiene relación y digamos que complementa muy bien ese objetivo que estoy buscando. Entonces, tener claro el tema del cual voy a hablar. Y pues entonces tenerlo claro significa que lo voy a delimitar el significado que tiene es no dejarlo muy abierto. Yo puedo hablar entonces, acá hay un ejemplo de las enfermedades, pero las enfermedades resulta ser una temática muy general, entonces tengo que hacer esfuerzos en saber qué parte de la temática voy a tomar, en qué contexto, para qué tipo de receptores y desde qué mirada, desde la ciencia, desde los síntomas, por ejemplo, de las personas, digamos de las enfermedades que son masivas, que se conocen, por ejemplo, como pandemias. Entonces eso significa que estoy tanto poniéndole límites como enfocándolo. Recuerden que, digamos, siempre hago un símil con la importancia de enfocar aquello que nosotros queremos resaltar, por ejemplo, en un texto o en una lectura.
con el proceso de tomar una fotografía. Si yo tomo una fotografía sin darle enfoque a la cámara, sin esperar que al menos que la cámara, digamos, esté enfocada, que haya un foco, pues esa fotografía no va a ser entendible, porque los elementos van a salir borrosos, bien sean fotografías que se hagan sobre personas, sobre lugares, sobre objetos. Pues lo mismo ocurre con los textos. Si yo no sé muy bien, no enfoco muy bien, entonces esa temática, lo que voy a expresar, ese mensaje que voy a expresar, también va a ser poco comprensible entonces para los lectores. Entonces recuerden que es clave hacerse preguntas cuando me enfrento, digamos, a una búsqueda de información. Y la primera pregunta es ¿cuál es el tema? Delimitarlo, y vamos a observar entonces las siguientes preguntas que también pueden servirles para que ustedes puedan desarrollar mejor o delimitar y enfocar mejor ese tema. Entonces, ¿qué tipo de preguntas? Les decía, ¿qué voy a decir? ¿Qué es? Entonces, ¿de qué es lo que voy a hablar? ¿De qué se trata? La otra pregunta es ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo se manifiesta la información pues, que estoy, digamos, delimitando? ¿Qué características tiene ese tema? Para saber entonces cuáles de esas características me van a dar a mí, en cuáles me voy a concentrar y cuáles voy a descartar, porque de pronto resulta siendo muy general. ¿Cómo funciona la temática específica que voy a abordar? ¿Qué lo causa? En el caso, por ejemplo, de las enfermedades, ¿y qué efectos originan estas causas? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias y demás? Cuando ya he realizado, digamos, una búsqueda y lo primero que hago es plantearme esas preguntas que me ayuden a delimitar el tema, entonces voy a seguir desarrollando y organizando el material académico. ¿A través de qué? Pues un acercamiento a la bibliografía. Cuando hablamos de bibliografía, estamos hablando básicamente de dos tipos de fuentes. Unas fuentes que son primarias y otras fuentes que son secundarias. ¿Cuáles podemos entender fuentes primarias como qué? Digamos como los textos académicos, como libros que hablan específicamente sobre la temática que estamos desarrollando, tesis, artículos científicos que se han hecho al respecto. Y otras secundarias son entonces informaciones que complementan el texto, algunos artículos periodísticos, por ejemplo, algunas entrevistas que podamos hacer con fuentes humanas para corroborar aquello que queremos decir sobre el tema. Entonces es muy importante sustentar los temas con base en una muy buena bibliografía, y esa bibliografía debe estar sustentada en fuentes primarias y en fuentes secundarias. ¿Dónde encontramos esas fuentes? Básicamente entonces las encontramos puede ser en internet. Ya les voy a decir cómo tener cuidado entonces a la hora de hacer búsquedas en internet. Acá me están preguntando en México que para cuándo es la reseña. La reseña es al concluir esta unidad, que es durante la siguiente sesión, que precisamente vamos a hablar sobre la misma, pero ya deben ir desarrollándola. Ustedes tienen los elementos para poder realizar esta actividad en la plataforma, pueden ir repasándola, y ya cuando nos encontremos a través de videoconferencia podemos hacer, digamos, una profundización del tema para que puedan resolver sus inquietudes al respecto. Entonces, bueno, retomemos el tema de la búsqueda de información y de la organización del material académico. Entonces, íbamos en la importancia de delimitar el tema y luego encontrar una muy buena bibliografía que sustente ese tema, bien sea a través de fuentes primarias o de fuentes secundarias. Entonces, tenemos fuentes de información. ¿Dónde las encontramos? ¿En qué nos apoyamos para expresar los mensajes? Nos podemos apoyar en internet, sí, pero en internet debemos tener mucho cuidado porque pues a veces encontramos, por ejemplo, un tipo de información
que puede ser erróneo, que puede ser copiado de otros autores y no tener, digamos, las citas digamos, que lo corroboren o que le den el crédito a ese autor. En las bibliotecas encontramos también un material, digamos, clasificado según las temáticas. La búsqueda en las bibliotecas se hace muy sencilla precisamente por eso, porque quienes administran estos espacios pues están encargados y saben muy bien cómo se hace la clasificación de las diferentes temáticas. Las personas, a través de las personas también podemos obtener información, les decía, una entrevista, por ejemplo, y a través de la observación. Esa es otra fuente también que encontramos, a través de la cual encontramos información. ¿Y qué quiere decir a través de la observación? Ustedes, como siempre lo he insistido, tienen la capacidad de entender el entorno en el cual se están desarrollando la temática específica. Entonces, ustedes se dan cuenta de lo que ocurren y pueden hacer descripciones, recoger material, digamos, de manifestaciones específicas referente al tema que estén desarrollando. Entonces, entre todas las fuentes, una insistencia, siempre recuerden la importancia de dar los créditos, de tener mucho cuidado en Internet. En Internet ustedes pueden especializar sus búsquedas, por ejemplo, si se meten a buscadores como Google, pueden buscar mejor Google académico que les puede dar información sobre bibliografía, incluso hay algunos textos electrónicos. No busquen, digamos, en las páginas que todo el mundo frecuenta. Esas páginas les pueden a ustedes dar pistas sobre qué otras cosas buscar sobre el tema, les pueden dar una idea general. Pero si lo que quieren es profundizar, deben tener muy en cuenta entonces cuál es la fuente de Internet que van a abordar. Si ustedes, por ejemplo, van a hablar sobre las enfermedades, yo pregunto, ¿se basarían para hablar sobre pandemias en una página en la página oficial de la Organización Mundial de la Salud, o en una página, por ejemplo, un blog en el que mucha gente opine y manifieste cuáles pueden ser las pandemias? Esa es una pregunta que quisiera que me respondieran pues quienes están atentos al desarrollo de la temática. ¿Cuál sería, digamos, la fuente más fidedigna, la fuente más fiel para poder abordar la información si estamos hablando del tema de las enfermedades? Si estoy en Internet, la página oficial de la Organización Mundial de la Salud, o una página, un blog, donde la gente comente sobre cómo se desarrollan las enfermedades. ¿Cuál consideran ustedes que es la respuesta? Mientras tanto, voy hablándoles de otro tipo de fuentes. Por ejemplo, las universidades, bueno, ya están respondiendo en la institución educativa Presbítero Luis Rodolfo, dicen, hay que preguntarle a la Organización Nacional de la Salud o Mundial de la Salud. La organización, el estamento nacional que se dedica, digamos, a abordar las temáticas de salud es el Ministerio de Salud. Seguramente esa fuente tendrá información bastante confiable sobre estadísticas, sobre por qué se presentan estas situaciones y que nos ayude, digamos, a responder esas preguntas que planteábamos anteriormente. Bueno, igualmente, pues también no se trata solo de quedarnos con la información oficial, sino que acudamos a diferentes fuentes de consulta, pero sí tener un ojo crítico a lo que aparece en Internet. Y no sé si les ha pasado a veces, a mí me ha pasado muchísimas veces, no he caído en la trampa todavía, pero sé de muchas personas que han caído en la trampa, que esas cadenas que nos mandan a través de Internet, de las redes sociales o a través de chat, como por ejemplo el WhatsApp, en lo que traen a veces información que es falsa. Por ejemplo, que la Tierra va a estar apagada o se va a oscurecer durante no sé cuántos días. Pues uno sabe que si eso nos llega, por ejemplo, de la voz que está hablando, la fuente que está contando esa información, no es un científico de la NASA o no es, digamos, una voz científica reconocida internacionalmente, pues es muy probable que sea un invento. Entonces, esa es una forma de poder corroborar que la información que estamos recopilando sí procede de una fuente que podamos considerar como seria a través de Internet. Acá también en Las Delicias me dicen,
la página más confiable para los temas de salud son los de la Organización Mundial de la Salud. Eso no quiere decir que no nos importe qué le interesa a la gente, nos podemos también, podemos ir a preguntarles a las personas porque finalmente son las afectadas con este tipo de fenómenos. Bueno, les decía que las bibliotecas son espacios muy interesantes y muy importantes para poder encontrar, digamos, información clasificada, para ahorrarnos tiempo a la hora de hacer las búsquedas, porque la gente, como les decía, se dedica a, la gente que trabaja en las bibliotecas, pues se dedica precisamente a eso, a ir clasificando, organizando los textos para que a la hora de que lleguemos a buscarlos estén, digamos, más al alcance nuestro. Y la observación. Sin embargo, ¿qué pasa? Cuando acudimos, digamos, a las diferentes fuentes, nos toca seguir clasificando la información, porque a veces el tema que estamos abordando pues no está tan detallado como quisiéramos encontrarlo. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso que debemos realizar? Es el de la lectura de la información entonces que logramos recopilar. ¿Y cómo recopilamos la información? Pues hay muchas formas de recopilarla a través de fichas, ojalá que hagamos fichas bibliográficas, porque recuerden que debemos citar, y en la plataforma van a encontrar ustedes en esta temática particular cómo elaborar cada una de esas fichas, qué debe decir, digamos, por ejemplo, si yo estoy hablando a propósito entonces de esa identificación que hicieron ustedes de la Organización Mundial de la Salud como el organismo, digamos, encargado de hablar de esos temas, si estoy diciendo que la Organización Mundial de la Salud planteó alguna estadística, pues yo tengo que decir en cuál documento fue que dijo eso la Organización Mundial de la Salud, para que mi texto sea más creíble, para que tenga más, digamos, un nivel de veracidad que permita, digamos, que el lector no engañar al lector y que nuestro texto tenga, digamos, una rigurosidad y una seriedad. Bueno, entonces hay que leer esa información. ¿Cómo lo logramos hacer? Pues a través de una prelectura, digamos que es esa lectura rápida que nos permite identificar textos que sustenten esa investigación. ¿Cuáles son los marcadores del texto o esas partes del texto que nos ayudan a realizar lecturas más rápidas, digamos, esas prelecturas? E ir identificando cuáles partes, digamos, por ejemplo, de algún libro nos podrían servir para ese tema que delimitamos. Eso también es una pregunta que les quiero hacer y ya la hemos contestado a través de las clases. Hemos dicho que hay formas de leer rápido también, de hacer prelecturas, de ir seleccionando información sin necesidad de que leamos todo, porque el momento en que vamos a leer completamente esa información, digamos, es cuando ya está clasificada. ¿Cómo podemos clasificar la información entonces a través de la información que encontramos, o más bien de las partes o de la segmentación que se hace de los diferentes textos? A ver quién me va a responder y qué institución educativa me va a responder, qué recuerdan al respecto. Mientras tanto, les voy a seguir hablando entonces de la importancia de leerla, de hacer la lectura de la información, una prelectura que permite identificar textos entonces que sustenten esa investigación. Cuando ya he realizado la prelectura, lo que debo hacer es clasificar la información. Ya tengo, digamos, un primer paso entonces, que es una bibliografía, encontré textos, una prelectura que me permitió seleccionar esos textos que yo ya he identificado, y luego lo que hago es la clasificación de los textos según el tipo de tema que voy, digamos, las diferentes partes del tema que voy a abordar y desde la forma que lo voy a abordar. Por ejemplo, qué tipo de información científica hay, dónde hay opiniones, dónde hay hipótesis, dónde hay argumentaciones, etcétera. Entonces, ese es un tipo de clasificación. Y para responder la pregunta que les hacía ahora, que de pronto no recuerdan, habíamos dicho que una forma de entender qué puede decirnos un texto, sin necesidad de hacer, digamos, una lectura detallada, porque quizás no tengamos que leernos todo un libro para poder tomar una parte para trabajarlo en un asunto de investigación, es por ejemplo, los subtítulos que trae el texto, los títulos, los capítulos, todas esas partes, digamos, que permiten identificar, pues, que el texto está segmentado con una intención específica y que le permiten al lector clasificar mucho mejor esa información.
Bueno, entonces básicamente esta es la búsqueda que hacemos cuando estamos clasificando el material académico. Ahora viene entonces muy bien, ya más específicamente o de una manera más específica, la selección de esa información. Lo primero que tengo que hacer es, a partir de la lectura previa que ya he realizado entonces sobre los textos, tengo que identificar qué es lo que voy a decir y empezar a escribir la idea central del texto, o a tener muy clara la idea central. Y esa idea central se responde a través de esta expresión o de esta pregunta: ¿qué voy a decir sobre el tema? Y generalmente lo que voy a decir sobre el tema me va a ayudar a realizar el título o hacer el título, a través del cual me voy a guiar para escribir el resto del informe o el resto del texto. Pregunto, ¿qué hacen ustedes primero? ¿Titulan? ¿Escriben primero el título o escriben el título al final de la lectura? ¿Y qué es lo conveniente? Pues acá estamos diciendo que tener identificado el título cuando estoy haciendo la selección de la información y ya tengo clara la idea central, pues me va a permitir ir muy bien desarrollando ese tema de investigación. Entonces escribir el título pues me va a dar, digamos, algo así como un camino, como una ruta a seguir, hacia dónde es que voy a ir. Sin embargo, hay escritores y hay personas que desarrollan informes que titulan al final de todo el desarrollo temático, y digamos que eso no altera el tipo de soporte, o más bien el texto que se presenta al final. Sin embargo, pues es importante que siempre haya un enfoque sobre la idea central, entonces, que se quiere decir. Bueno, ¿cómo organizamos entonces la información que la vamos a decir de manera global? Ya la tenemos clasificada, ya necesitamos organizarla, ponerle un orden a todo eso que hemos encontrado. Entonces lo que podemos hacer es enumerar cuáles son las ideas que vamos a decir. Entonces ya sé qué voy a decir sobre ese tema. El paso siguiente entonces es identificar las ideas secundarias, y esas ideas secundarias yo las puedo identificar a través de la organización de la información, que ustedes ya tienen herramientas para poder hacerlo. Pueden hacer sus propios esquemas, es decir, un listado en el que digan: esta es la idea 1, esta es la 2, esta es la 3 y esta es la 4, y por ejemplo acá voy a escribir el primer párrafo, el segundo, el tercero y el cuarto, y quizás voy a cerrar con un quinto párrafo que sea la conclusión. Es probable, y entonces ustedes empiezan a redactar el texto y hablan sobre esta idea central de acá, hablan sobre esta otra idea, y así van desarrollando la estructura del texto, como les decía, una estructura que no se puede derrumbar y tiene que ser tan fuerte como son también las estructuras de las diferentes edificaciones. Bueno, en algunos colegios tienen interferencias, ya les han dado como indicaciones por parte de soporte para que puedan, digamos, corregir, digamos, esa situación que se está presentando. Igualmente, pues, entreguen, digamos, como algunos números para que ustedes también para que los puedan llamar en caso de que persista, digamos, esa situación. Bueno, y entonces les decía, estamos en la idea central eligiendo cuáles son las diferentes temáticas, y viene entonces la parte de organizarla. Se puede organizar simplemente con una lista. Por ejemplo, es una técnica que me gusta mucho a mí, hacer esta lista. Tengo mi propia técnica que ustedes ven acá, y enumero cada una de las ideas, y de cada idea digo cuántos párrafos voy a hacer, cómo voy a hacer las transiciones según como conectores y demás, cómo voy a pasar de una idea a otra, por ejemplo poniendo lo que argumenta una fuente de información y luego poniendo otra fuente que dice lo contrario, y luego poniendo como lo que yo logré discernir sobre esa temática y demás, y cerrar con una buena conclusión. Puede ser, pero en algunos casos la información es tan compleja, o el tema, digamos, puede ser tan complejo, que necesitemos organizar entonces marcadores gráficos como los que ya hemos abordado y que ustedes pueden identificar en la semana de iniciación del curso Vamos para la Universidad,
y son los flujogramas. Bueno, también en esta unidad ustedes encuentran información, los mapas conceptuales, los diagramas, las fichas y demás. Entonces, muy importante, digamos, ese proceso. La búsqueda, ya saben, digamos, cada paso de la búsqueda, la selección de la información, la organización de la información. ¿Qué sigue entonces? Sigue, digamos, el desarrollo de una conclusión, pensar muy bien en esa selección de la información, hacia dónde voy a llevar también ese tema, cómo voy a hacer que ese tema que estoy abordando tenga conexión con lo primero que planteé. Entonces, yo debo dar cuenta de cuáles son los hallazgos que hice en esa investigación, o la lectura que estoy haciendo sobre un tema me debe dar cuenta de hallazgos que me permitan pues dar unas conclusiones sobre esa temática que estoy abordando. Concluir es cerrar, ¿cierto? Es digamos, no dejar el texto abierto, no dejarlo en la mitad del camino. ¿Cómo sería, por ejemplo, que a ustedes les estén contando una historia muy buena sobre una anécdota que quizás le pasó a uno de sus mejores amigos y no les terminen de contar la historia? Pues eso queda como raro, uno queda con una sensación extraña. Lo mismo ocurre cuando estamos realizando una lectura. Dejar el texto abierto no permite que haya, digamos, un cierre de la información y que podamos comprender muy bien esa temática que se está abordando. Entonces, en la organización del material académico es muy importante que ustedes también determinen cuáles son, digamos, esos elementos que van a servir para que ustedes puedan cerrar ese tipo de información que están tratando. Y en el caso, digamos, de documentos académicos, pues se trata entonces de temas de investigación, y esos los pueden clasificar de acuerdo, digamos, como a las lecturas que vayan realizando. Ustedes pueden ir haciendo anotaciones respecto a ese tema. Bueno, y pues es importante también que recuerden que hay otros elementos que van a servir y que van a funcionar como anexos, digamos, de esa información que han clasificado y que pueden ayudar a reforzar los mensajes, y lo hicieron ustedes al evaluar esas pruebas escritas. Se trata entonces de otros textos que puedan dar ejemplos de aquello que se está abordando, algunos gráficos. Los gráficos ayudan a entender un poco mejor los números, la relación que hay entre, entonces, por ejemplo, un fenómeno que se está planteando de manera cuantitativa, que se está cuantificando en periodos o en algunos, digamos, en ciertas evoluciones y demás. Bueno, las fotografías también nos ayudan, digamos, a comprender mejor. Y lo que hacen básicamente, digamos, estos elementos de un texto, cuando no forman parte, digamos, incluyente o más bien parte, digamos, de todo la estructura textual, es que complementan esa información que estamos organizando, que estamos seleccionando y que estamos, digamos, estructurando para poder transmitir un mensaje o para comprender un mensaje. Cuando lo estamos comprendiendo, es decir, cuando estamos leyendo, pues el proceso es un poco como al contrario. Lo que nos toca hacer es empezar a dividir esas partes del texto para poder comprender más la información. Y ya se los había mencionado, pero voy a volver a decirlo, la importancia de siempre incluir en esa búsqueda de la información esa bibliografía que usamos para poder realizar la investigación que estamos desarrollando. Entonces, ¿por qué? Pues porque hay que darles créditos a los autores, porque también vamos seguramente a darles pistas a quienes estén leyendo el texto, o en el caso de que nosotros seamos los lectores, la bibliografía nos va a ayudar a consultar otro tipo de fuentes y a adquirir muchos más conocimientos alrededor, digamos, de esa temática que se está abordando. Bueno, vamos a ver cómo sería entonces todo esto en un informe escrito, y además yo a ustedes les voy a plantear y les voy a pedir que hagamos un ejercicio en este sentido en unos minutos. Entonces, supongamos que nosotros queremos hablar de un tema muy general que es la música. ¿A ustedes qué se les ocurre? Recuerden que lo primero que dijimos que teníamos que hacer era delimitar el tema.
¿Cómo logramos entonces delimitar el tema? ¿Sobre qué podríamos hablar alrededor de este tema? Hay bastantes temáticas. ¿Qué temáticas se les ocurre que hay alrededor de la música? Yo ya escogí la mía, vamos a ver ustedes cuál proponen o cuáles proponen. Decir la música porque sí, digamos, entonces resulta ser un tema muy general. Lo primero que tengo que hacer entonces es enfocarme. ¿Cómo me enfoqué yo? Yo me enfoqué un poco más y dije, bueno, mi interés es hablar o investigar acerca de la música colombiana. Bueno, antes de que ustedes voy a leer entonces los aportes que ustedes hagan al respecto. Por acá dicen, ya en Marinilla, en la institución técnico industrial Simona Duque, Julián Hoyos de 10 dice, clases de música, muy bien, podríamos hablar entonces de diferentes géneros musicales. Entonces a algunos les gusta el reggaetón, otras personas les gusta la salsa, otros son apasionados con el rock, el rap, bueno, y hablaríamos de una gran cantidad de tipos de música. Entonces eso es una muy buena clasificación del tema. A ver qué otras propuestas hay. Entonces la propuesta mía mientras tanto, mientras ustedes nos van contando, es entonces, listo, vamos a cerrar más este tema, la música colombiana. Luisa en San José de México nos dice, los instrumentos musicales, exactamente. Entonces es un tema que tiene que ver con la música, pero está mucho más enfocado. Si yo específicamente sobre la música voy a hablar sobre los instrumentos musicales. Les decía que entonces la idea es que cuando ya tengamos delimitado el tema, nos preguntemos, bueno, ¿y yo qué voy a hablar sobre ese tema? Entonces le pregunto a Julián Hoyos y a los compañeros de Julián en Marinilla que nos digan, entonces cuando hablan de clases de música, por ejemplo, determinen entonces qué van a decir sobre las clases de música. Y a Luisa, que por ejemplo, cuál sería la idea que quisieras desarrollar sobre los instrumentos musicales, y en los demás municipios también, pues que les ayuden a ver cómo concretar un poco mejor, digamos, esta información. ¿Cuál sería la idea central entonces que se podría elaborar a partir, o que se podría empezar a investigar a partir de entonces de esta temática, de estas temáticas que ustedes están planteando, a partir del tema general que es la música, y digamos de otros temas más cerrados que ya han propuesto sus compañeros? Yo ya escogí mi idea central. La mía es entonces, yo no solo voy a hablar de la música colombiana, yo quiero investigar sobre la historia de la música colombiana. Miren que acá voy cerrando un poco más entonces la temática que voy a presentar. Primero, claro, el tema es la música, pero específicamente de lo que voy a investigar es de la música colombiana. Y la idea central, digamos, que voy a tratar de argumentar y sobre la que voy a buscar información es la historia de la música colombiana. A ver, vamos a ver entonces ustedes qué más se les ocurre. Entonces, las preguntas, recuerden que lo que después viene en este proceso son las preguntas a partir, digamos, de esa idea central y de esa temática ya muy enfocada. Unas preguntas, a ver entonces, por acá ya me contestaron en Marinilla, Julián, dice el origen del heavy metal, del rock pesado. Muy bien, entonces el origen del heavy metal, listo Julián. Entonces ahora lo que viene es que nos hagamos preguntas. ¿Qué se les ocurre a las demás instituciones educativas que podríamos preguntarnos a la hora de investigar sobre el origen del heavy metal, como lo dice Julián Hoyos en Marinilla, o sobre la historia de la música colombiana, como se los estoy proponiendo yo? Y vamos a ver si de pronto Luisa en San José de México también nos tiene otra propuesta. A ver, ¿qué tipo de preguntas entonces desarrollar? Yo voy a ir planteando unas preguntas. Para investigar sobre la historia de la música colombiana, yo me tendría que preguntar necesariamente qué es la música colombiana. ¿Qué más se les ocurre que podríamos plantear? ¿Cuáles son los principales ritmos de las diferentes regiones de la música colombiana? ¿Quiénes son los principales autores? Bueno, y hay, digamos, una cantidad de preguntas alrededor, digamos, como de esta temática. Y digamos que quizás estas preguntas las podríamos aplicar también al origen del heavy metal o del rock pesado.
qué es el heavy metal, cuáles son las principales tendencias, ¿cierto? Cuáles son los principales autores, si hablamos desde el punto de vista de la composición, pero también hay no solamente autores, sino que también hay músicos, pues quienes han hecho los arreglos de las canciones y demás. Bueno, continuemos entonces con el tema. Cuando ya tengo entonces delimitado el tema, ya sé que es la historia de la música colombiana, entonces lo que viene es la búsqueda de textos que me hablen la búsqueda de información que me hable sobre este tema. Yo puedo buscar textos, en las bibliotecas seguramente habrá información clasificada sobre textos de música colombiana, me voy a encontrar escritos y me voy a encontrar letras de canciones, ¿cierto? Las letras de las canciones también me dan una pista de cuál puede ser la historia de la música colombiana. Si yo, por ejemplo, sé que en cierta época algunos autores fueron los que marcaron, digamos, como la tendencia y el desarrollo de esta música, pues seguramente voy a poder entender muy bien cómo fue el desarrollo de la misma y voy a saber qué tipo de historias se contaban según la época de esa historia que voy a detallar. Cuáles son los principales cantantes, músicos además, y cuáles son los principales autores. Entonces yo puedo hacer búsquedas de información sobre todo esto. ¿Y quién me va a ayudar, digamos, a entender o a encontrar, digamos, esta información? Lo puedo hacer entonces a través de las bibliotecas, como decíamos, de internet, de fuentes primarias y de fuentes secundarias. Entonces, de entrevistar, digamos, a los propios autores, a expertos en música, musicólogos y demás. Bueno, lo que sigue entonces con esta temática, a la hora entonces ya de plantear la información, organizarla, yo podría empezar con una introducción, algo así que diga, como música colombiana se conocen aquellos ritmos que han surgido como manifestaciones artísticas y culturales en las diferentes regiones del país. Los ritmos varían según la zona del territorio de donde provengan, ¿cierto? Acá estoy dando, digamos, estoy planteando el tema de manera general. Entonces, la introducción podría ser eso a partir, digamos, de la investigación que haga y de esa delimitación del tema que hice. Luego vendría el desarrollo temático. Entonces, en el desarrollo temático, yo les decía, a mí me gusta hacer, por ejemplo, listados de las ideas de las cuales voy a hablar. En la primera idea, si ustedes observan en la idea anterior, vamos a volverlo a ver, que es la del párrafo de la introducción, que es esta. La idea central es qué es la música colombiana, ¿cierto? ¿Qué es la música colombiana? ¿Qué se entiende por música colombiana? Entonces, se entiende por música colombiana ritmos que surgen como manifestaciones artísticas y culturales en diferentes regiones del país. Otras ideas que voy a ir desarrollando entonces dentro del texto es cuáles son los orígenes de la música colombiana. Entonces, puedo empezar con esa introducción diciendo qué es aquello que se entiende por música colombiana y después hablar sobre los orígenes. Entonces, la música colombiana surgió, ¿cierto?, según el texto o según el autor tal, ese puede constituir un solo párrafo. ¿Qué otra cosa puede ir en el desarrollo? En la región andina, tipos de ritmos por región. En la región andina son típicos los siguientes ritmos, ¿cierto? Entonces se supone que el bambuco y demás. En la Pacífica ocurre lo siguiente, en el Caribe es más la cumbia, bueno, etcétera. Si nos vamos a los llanos orientales, entonces hablamos del joropo. Y pues también otro desarrollo temático que puedo hacer, digamos, para ir armando la estructura del texto es cuáles son los autores más representativos. Entonces, puede ser que yo diga autores representativos por región o quizás por épocas de desarrollo de la música colombiana, o quizás también por tendencias de la misma, por tipos de instrumentos y demás. Y cuáles pueden ser las canciones más conocidas. Eso también me ayudará, digamos, a ilustrar muy bien al lector acerca de esa temática que estoy abordando.
Y para la parte de las conclusiones, yo puedo encontrar, digamos, entonces este tipo de información. Cada región del país tiene su propio ritmo o género de música colombiana. La búsqueda me puede dar, digamos, estas pistas. Los autores más representativos de la música colombiana tienen características similares. Observen que hay una conclusión casi que por cada uno de los temas secundarios desarrollados alrededor de la historia de la música colombiana. Entonces, acá estamos hablando de los ritmos o géneros y hay una conclusión acerca entonces de esos ritmos o géneros. Estamos hablando de autores más representativos y hay una conclusión al respecto. El instrumento que más se usa en la música colombiana, entonces podríamos haber hablado de instrumentos, les decía, acá estamos hablando de instrumentos y demás. Los temas más frecuentes de la música colombiana son, acá estamos hablando de los temas, miren todas las posibilidades entonces que nos ofrece un tema pues que para algunos es desconocido, pues porque la música colombiana a veces digamos que nos concentramos un poco más en otro tipo de músicas, pero digamos que alrededor de la historia de la música colombiana hay mucho por decir. Las nuevas generaciones poco o nada escuchan de música colombiana, esa puede ser digamos una hipótesis que yo haya podido recoger digamos de esa investigación y demás. Bueno, y para cerrar digamos esta temática, quisiera entonces recordarle, y la vamos a desarrollar un poco más cuando estemos hablando de los textos y discursos, específicamente desde los modos discursivos como lo hicimos durante la primera semana, y es los momentos más importantes de la composición entonces de textos. La primera parte entonces es la invención, y en esta parte está todo lo que nosotros denominamos la búsqueda de la información. Luego viene, bueno, acá debería decir redacción, la redacción de los borradores, ¿cierto? Cuando ya he hecho esta búsqueda y he hecho una selección de la información, entonces lo que sigue es realizar un primer borrador, es decir, una estructura del texto. ¿A través de qué? De ideas principales, perdón, de la idea principal y de las ideas que sustentan esa idea principal, como la idea principal de cada uno de los párrafos. Luego viene una parte, entonces tengo esta estructura, ese borrador, viene la parte de la evaluación, que sería como la revisión. Recuerden que ustedes lo que hacen también cuando leen es el proceso de revisión es la relectura. Entonces en esta revisión voy a ver qué puede estar mal escrito, qué errores, por ejemplo, gramaticales hay, de concordancia, las características del texto, la coherencia y la cohesión, si me cuadran o no me cuadran. A veces nos toca escribir, volver a hacerlo, repetir el párrafo y demás. Esto es un asunto casi como que digamos como de taller y de ensayo-error y de creatividad constante. Luego, digamos, de esa primera revisión, de esa primera evaluación, entonces viene la revisión definitiva. Digamos que el texto ya queda como es. Y lo último, digamos, es el proceso de edición, donde se hacen los últimos ajustes. Entonces acá vemos, por ejemplo, que las ideas sí estén bien planteadas, que los signos ortográficos sí estén bien empleados, la acentuación sí sea la correcta y demás. Bueno, entonces no se les olvide más o menos cómo sería este proceso. Y con digamos, con este planteamiento, quiero que nos vayamos entonces a la pausa, a través durante la cual espero entonces que puedan desarrollar el siguiente ejercicio. Les voy a compartir un enlace de un video que habla sobre el fenómeno de la niña, es muy corto, y yo quisiera que entonces ustedes en sus instituciones educativas elaboraran, digamos, un paso a paso, así como lo hicimos con la historia de la música colombiana, de cómo entonces harían la selección de ese material para poder investigar esa temática y cómo estructurarían la información en caso de que tuvieran que hablar sobre el fenómeno de la niña. Pues ustedes van a leer el fenómeno del niño, ustedes van a leer acerca del fenómeno de la niña, pero recuerden que ese tema del fenómeno del niño está bastante de moda en el país porque hablan de que estamos teniendo una temporada de calor,
que se va a recrudecer un poco en los próximos meses, y pues eso tendrá que ver con unas condiciones climáticas de la Tierra y que afectan en mayor o menor medida la zona geográfica en la cual nos encontramos nosotros, dependiendo, digamos, del clima y un montón de asuntos que tienen que ver entonces con la ubicación nuestra en la Tierra. Entonces el enlace del video es este, y lo voy a reproducir también en YouTube. Si no lo pueden ver, entonces pueden seguir el enlace. La niña es un fenómeno climático opuesto al niño. Sus frías condiciones climáticas pueden tener igualmente un efecto destructivo en algunas partes del mundo. Durante el Niño, unos débiles vientos suelen enviar una masa de agua caliente desde el oeste del Océano Pacífico hacia el este, mientras que los fuertes vientos de la Niña empujan la masa de agua caliente hacia atrás, arrastrando una profunda reserva de agua fría que viaja de nuevo hacia el este y enfría las temperaturas de la superficie. Sus efectos en los siguientes meses incluyen fuertes lluvias e inundaciones en Australia, el subcontinente indio y el sur de África, aumento de las temperaturas durante la época de huracanes en el Atlántico Norte, mayor riesgo de sequía en el sur de Estados Unidos y Sudamérica, y descenso de las temperaturas en todo el mundo. La niña normalmente sigue al niño, pero no hay una correlación entre la intensidad de los dos fenómenos. Los ciclos generalmente ocurren cada 3 o 7 años y duran de 9 meses a un año, aunque a veces llega a los 2. El niño y la niña se encuentran entre las principales causas de variabilidad natural del clima en muchas partes del mundo, pero hay otros factores que tienen que ser considerados antes de que se les relacione directamente con ejemplos específicos de clima extremo. Bueno, entonces continuamos ya con esta última parte de la temática que abordamos el día de hoy. Fue combinar, digamos, todo lo que tiene que ver con las características como de un tema para organizar entonces la información a la hora de desarrollar entonces un informe académico, o poder comprender muy bien las diferentes temáticas pues que debemos abordar desde el punto de vista académico en el desarrollo, digamos, de su formación en el colegio o en otro tipo de escenarios. Algunas instituciones educativas entonces participaron. Vamos a ver, pues yo les recordaba entonces, vamos a recordar qué era lo que debían realizar. Era tomar como base el tema del video para plantear un desarrollo temático sobre el fenómeno del niño. Recuerden que el video hablaba del fenómeno de la niña y mencionaba algo del fenómeno del niño. Entonces era importante que primero delimitaran el tema, se enfocaran en lo que iban a investigar y pues le hicieran unas preguntas al tema. Luego plantear entonces ustedes cómo harían en la búsqueda de esa información, cuáles serían esas fuentes primarias, esas fuentes secundarias que podrían usar, y luego pues describir cómo estructurarían un texto entonces acerca del fenómeno del niño, tanto digamos en la introducción, en la parte del desarrollo temático, y cuál sería como la conclusión. Y les escribí, digamos, una pista sobre cómo el fenómeno del niño pues es hoy motivo de interés para casi toda la población colombiana, y se supone pues que será noticia durante varios meses y durante los próximos meses. ¿Por qué razón? Entonces vamos a ver entonces qué contestaron. En la institución educativa técnico industrial Simona Duque en Marinilla, 10C dice el fenómeno de la niña, introducción. Entonces acá ya ellos están planteando de entrada el párrafo de introducción. Como consecuencia del mal uso de los recursos naturales tenemos el fenómeno del niño y de la niña. En el siguiente apartado se esbozará lo tendiente a tan semejante realidad a que estamos, etcétera, etcétera. Otro, en el desarrollo del tema, entonces, el fenómeno de la niña y del niño son catástrofes en el cual, a través de las cuales, o con las cuales el hombre ha sido, o de las cuales más bien, el hombre ha sido el culpable por la mala utilización de su ambiente. Vemos cómo el exceso de las lluvias y del calor nos han cambiado nuestro hábitat. Y en conclusiones, el exceso de calor y de lluvia se da por el fenómeno del niño y de la niña. El hombre es el causante de estos fenómenos por su mala apropiación del ambiente. Bueno, vamos a ver qué dice. Muchas gracias en Marinilla.
Digamos que entonces básicamente la estructuración del tema es como el fenómeno del niño y de la niña, entonces son consecuencias del cambio climático. Yo me pregunto si son consecuencias del cambio climático o son fenómenos naturales de la Tierra. Ahí tendríamos que hacer una búsqueda muy exhaustiva de información, de fuentes de información, pues para poder determinar entonces si son consecuencia del cambio climático o más bien se producen porque de manera natural, digamos, con los movimientos de la Tierra y demás. Bueno, en San José de México dice, el fenómeno del niño y la niña son fenómenos naturales, principales causantes de la variación climatológica, los cuales son opuestos el uno al otro. Dentro de sus principales efectos están las altas temperaturas, inundaciones en varios lugares del mundo. Como conclusión, estos son preocupantes. Como fuentes de información, utilizarían los chicos del grado 10A y 10B medios de navegación virtuales que sean de confianza para el individuo. Por ejemplo, les voy a dar una pista de cuál puede ser, que dice el IDEAM, ¿cierto? Que es la institución que se encarga de hacer las previsiones del clima en nuestro país. Que sean de confianza, bueno, al igual que personas, pueden ser científicos, por ejemplo, donde haya especializaciones ambientales y estudios ambientales en la Universidad de Antioquia, por ejemplo, y pertenecientes a la sociedad conocedoras del tema. Además, digamos, pues entre las fuentes también podemos observar qué pasa a nuestro alrededor cuando se presentan estos fenómenos. Hay lluvias, hay exceso de calor y demás. Bueno, entonces la idea es que ustedes queden como con esta propuesta de esquema para que empiecen a realizar de esta manera el análisis de los textos que están leyendo y que son académicos, y también la organización de esa información que ustedes deben plantear cuando les soliciten, digamos, en sus actividades escolares, y cuando lo hagamos a través de las actividades que desarrollamos en Vamos para la Universidad, como por ejemplo la actividad integradora que ustedes están haciendo, pues de esta manera pueden ustedes organizar y buscar la información para poder estructurar unos mejores textos. Bueno, vamos a llegar entonces ya a cerrar entonces el tema del día de hoy. Durante la próxima sesión vamos a hablar de la reseña, entonces es importante que vayan desarrollando este ejercicio y muchas gracias como siempre por su participación. Nos vemos entonces en una siguiente sesión. Muchas gracias, chao.